Excelente. Pues bueno, realmente también para radiales, como lo platicaba con el equipo de Maker al momento de quererles compartir esta pieza para esta exposición, Creo que mejor, no la, sé. la realidad, la realidad es que aún seguimos en desarrollo del material. Ha sido un proceso de mucho aprendizaje. Evidentemente, a partir de las referencias que tenemos internacionales, sabemos que este tipo de materiales, ok, está bien. Pues bueno, tenemos un par de meses ya desarrollando estos prototipos. Recibimos un apoyo por parte del gobierno de Jalisco desde principios de este año para poder invertir. Hemos logrado crecer este micelio que pudiera ser como terciario a partir de distintos estímulos atmosféricos principalmente, como porcentajes de dióxido de carbono y de oxígeno, así como humedades, pero también estímulos físicos, ¿no? Hemos trabajado con medios líquidos para crecer la superficie de la piel y hemos hecho también experimentaciones con medios sólidos y pues realmente creemos que todavía nos falta mucho para poder hacer que sea una pieza comercial, como bien lo platicaba el equipo de LABA, es fundamental pasarle la bolita de pronto a los diseñadores para que le pasen la aguja, le pasen máquinas de corte y realmente nos digan cuáles son las nuevas necesidades, ¿no? Ahorita nos encontramos en una etapa para mejorar el acabado final, que pueda tener la resistencia y que pueda tener las características eh, finales eh, ya como material de uso en la industria textil, y eso ya haría que realmente el material pueda ser una solución, ¿no? Entonces esperamos todavía seguir trabajando en él sin quitar también como el ojo de todo lo que estamos haciendo en el tema de packaging, pero pues esperemos que pronto podamos ver este tipo de materiales insertados, ¿no? Así como tenemos proyectos con celulosa en algunas otras partes, que sabemos que son escalables y que sabemos que desde ciertas localidades se va a poder ver eh, un resultado, ¿no? Así como lo decía Fati, también nosotros en México vemos una industria ganadera que explota muchísimos recursos para tener el cuero animal. Entonces, pues soluciones a esto puede ser algo súper interesante, ¿no? Y si los hongos tienen el potencial, pues hay que explotarlo. Pero realmente seguimos en mucha investigación, esperamos que a finales de este año mejore y con eso poder pasar ya a una etapa de una producción un poquito más interesante. Quedan pocos días para ese fin de año. Quedan pocos días, ahorita estamos ya a espera de mejores resultados. Ricardo, ¿puedo preguntar? Yo primero quiero agradecerles porque me siento honrada de estar con ustedes como así eminencias de los biomateriales y quiero decir, bien en chileno, aguante América Latina. Qué bien que estemos aquí, aguante América Latina. Y quiero hacer una consulta porque sabemos, ¿no es cierto?, que hace 5.000 años atrás en Europa se ocupaban algunos políporos para hacer, ¿no?, como biomateriales, ¿no?, como cueros, ¿no?, se vestían. ¿Ustedes en sus estudios han sabido de otros lugares del mundo donde también se han ocupado hongos para hacer cueros o biomateriales? Y si es que fuera así, ¿siempre son políporos? Esa es mi pregunta. Digo, Yuli, la verdad es que me encantaría tener una respuesta mucho con un fundamento histórico, porque sí hemos visto que hay mucha evidencia de este tipo de hongos. Nosotros lo que hemos encontrado específicamente en los hongos poliporales es su composición de micelio, esta composición Claro, de hifas trimítico. esqueletales, ¿no? Nosotros entendemos que es trimítico, que tiene los tres tipos de hifas, y Sí, eso hemos encontrado que por eso existe esa dureza, ¿no? Y digo, sí, pues los ganodermas, los fomes, incluso los trametes, hemos encontrado ya en la parte final del material que está esa dureza. No sé si sea esa una de las razones por las cuales
de pronto esos hongos son más recurrentes, ¿no? Porque el micelio, por ejemplo, de los ostra o de algún otro tipo de hongo, de pronto se vuelve más quebradizo, ¿no? De poliporales, por ejemplo, para biomateriales en México. Perdón, se cortó el inicio de la pregunta. Disculpa, si has sabido de uso de políporos, aunque sean políporos, aunque sean, no lo tomen a mal ahí los que les gustan los políporos, pero incluso siendo políporos, ¿has sabido, por ejemplo, de usos ancestrales en México de hongos para biomateriales? La verdad es que no, desconozco. Sí, Creo, bueno. creo que en este momento sería muy interesante que estuviera Edith. Edith Medina es una amante de la historia, ¿no? Y tiene mucho conocimiento y ha trabajado mucho en estas investigaciones, pero realmente nosotros como Radial no tenemos un conocimiento de si, Sí. de qué date este tipo de usos, en qué fechas. Es muy curioso porque al parecer ustedes están en un proceso, todos nosotros estamos en un proceso de coevolución con un hongo y hemos llegado a estos biomateriales, pero al parecer estamos llegando de nuevo, de alguna manera. A mí me parece precioso y por eso también los estimo tanto, que inteligentes todos ustedes, que logran ver eso. Así que, perdón, esa era un poco buena. Que hay algo muy interesante como de volver a entender los procesos desde la naturaleza, y eso nos lleva a algo más como primitivo, ¿no es cierto? Como que nos vuelve a posicionar dentro del ecosistema. Y ahí hay una conexión muy especial y empiezan a aparecer estos materiales que son diversos, Sí. que están manchados, que tienen texturas, que se distancian. Son oportunistas. Son oportunistas porque depende de dónde estás, qué hongo hay, qué material puedes hacer. Exacto. Y yo creo que eso ahí nos vuelve a conectar a nivel cultural, y yo creo que es lo que va a dar como mucho impulso a esta nueva cultura material, ¿no es cierto? Una cultura que está completamente ligada a los territorios, a volver somos como arqueólogos, ¿no es cierto? Sí. Volviendo como exploradores en esta Latinoamérica como muy rica en su biodiversidad, y que volvemos a descubrir estas oportunidades materiales, y yo siento que como tú dices es un volver atrás, pero es como un volver a empezar, es una nueva oportunidad, y yo creo que eso es muy lindo pensando en que se nos vienen, tenemos una crisis climática que nos está poniendo las cuerdas. No, y aparte hay un conocimiento ancestral que también se ha ido, por lo menos pasa acá en Chile, que se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo, y que también es súper relevante si es que uno empieza a pensar de repente los hongos ya no solamente como fuente de alimento y medicina, sino que también como material. Hay propiedades que nosotros sabíamos que existían hace mucho tiempo, como los hongos yesqueros, y que uno sabía que se podía como transportar el fuego en un hongo. Entonces te habla de que ese hongo tiene propiedades ignífugas. Entonces, un poco poder rehacer esas historias y esa cultura que un poco se ha ido perdiendo por diversos motivos. Yo creo que hay más respuestas Claro. en el revisar y en el revalorar ciertos procesos o ciertas relaciones que se fueron desvalorizando en el tiempo, ya sea por el modelo económico, por temas raciales también, como, no sé, Latinoamérica estamos llenos de eso, así que yo creo que hace bien revisar hacia atrás. Ahí colgarme un poco de lo que decía María José, con esa vuelta, ¿cierto? Hacer el cuestionamiento a los procesos productivos que existen hoy en día y que un poco nos han llevado básicamente a la crisis ambiental que tenemos. Entonces, con esa vuelta, realizar el cuestionamiento, como Alejo contaba en la presentación, estuvimos en un concurso donde el gran cuestionamiento fue la escala. ¿Cómo se maneja la escala para poder producir? Como que todo el mundo del emprendimiento
está con esta visión de escalar y llegar a todo el mundo y producir para millones y millones de personas desde un solo lugar. Entonces, ese cuestionamiento de la escala de producción, de los transportes, creo que merece una atención grande, y creo que desde los biomateriales podemos dar una respuesta concreta a eso. Localizada. Discutir respecto al tema porque es un problema, es una problemática y quizá los extremos como tal, o sea, podemos tratar de equilibrar un poco la situación porque es un tema real, o sea, visionando a futuro. ¿Y cómo se podría pensar en este tema? Porque estábamos hablando hace poco con Radial de, es real, es factible dejar de usar plásticos que no se degradan nunca, básicamente a nivel de packaging, y hacerlo a través de los hongos. Y ahora podemos hablar también de, ¿vale la pena industrializar tradicionalmente? Porque por supuesto que la temática, la discusión va que pues la industrialización tradicional tiene mucho que discutirse. Tiene que adaptarse, digo. Tiene que adaptarse, pero el punto es, ¿podemos competir con el packaging? El concepto, hablemos de conceptos porque hay muchísimo por detrás, pero el concepto del packaging, podríamos decir, dejar de utilizar este tipo de plásticos que no... Sí, a mí me parece que hay una de las cosas que me parece que hay que sí o sí como tratar de entender es en este proceso de lo que mencionaba Luis Fran, de cómo poder hacer esto como una cosa más global, ¿no es cierto? Yo siempre me he preguntado dos cosas. Uno, que es un tema en el cultivo de hongos y es un tema en todas partes del mundo, y es que para que sea económicamente viable, la escala tiene que ser industrial. Eso es una cosa que me parece que es interesante de abordar, porque en el fondo hacer iniciativas pequeñas, locales, cuesta mucho dinero y la inversión muchas veces, ¿no es cierto?, tú la puedes escalar rápidamente. En el fondo, si ya tienes un autoclave, muchas veces puedes multiplicar exponencialmente, ¿no es cierto?, la cantidad de cultivos que haces o qué sé yo. Pero más difícil para mí de pensar como una solución es cómo hacemos cuando es una especie de hongo, por ejemplo, la que es ideal, o son dos, y no crecen en el lugar donde queremos cultivarlo. ¿O qué hacemos? Invertimos, por ejemplo, en tratar de encontrar una especie cosmopolita, como el trametes, por ejemplo, y ver cómo podemos adaptar, ¿no es cierto?, como encontrar tecnologías que permitan ese uso. Entonces, quisiera yo entender un poco como lo que piensan ustedes acerca de la escala y al mismo tiempo de cuán cosmopolita puede transformarse una misma tecnología basado en especie. Cada tecnología es basada en la especie. Sí. Pues en Radial lo que hemos, como cuando pasamos por ese punto, siempre hemos caído con que vemos más factible trabajar con lo local, probablemente compartiendo cierta información que puede llegar a ser global, porque incluso la especie de hongo es un tema y luego el sustrato o el alimento para el hongo va a ser otro tema, que si no tomamos decisiones correctas, el día de mañana vamos a estar enviando bolsas con residuo de agave tequilero, probablemente a Chile, para que crezcan materiales de agave tequilero, ¿no? Y perdería, si eso pasa, habremos fracasado, ¿no? Creo que se tiene que generar la plataforma probablemente técnica para que se pueda acoplar a cualquier región geográfica, pero también en esa cierta región geográfica es necesaria desarrollarse un proceso de investigación y de desarrollo para tropicalizar realmente la tecnología, ¿no? Porque si no caeríamos en el mismo sistema en el que vivimos actualmente que no funciona, ¿no? Entonces, en Radial lo que estamos haciendo ahorita es trabajar meramente con el residuo del tequila
Y a pesar de que nos han llegado, por ejemplo, nosotros tuvimos todavía el año pasado ciertos problemas en la península de Yucatán, que es el Caribe, con problemas de alga, de sargazo, ¿no? Y hubo gente que nos quiso llevar allá, hubo gente que nos quiso traer el sargazo de allá, y no creemos que sea la mejor manera, ¿no? Antes se desarrolla algo de manera local, con hongos locales, y vemos la posibilidad, porque si no, perdería el sentido que queremos con este tipo de materiales, ¿no? Que sean desde lo local, pues. Sí, yo creo que ahí finalmente el gran desafío, sobre todo porque también estamos como en una carrera contra el tiempo, un poco se van superponiendo dos líneas. Una línea que es acoplarse un poco al modelo que ya existe, porque hay que hacerlo también, y la otra línea es tratar de buscar respuestas en otros lados y de otras maneras también, pues, para ver hasta qué punto se puede. Si finalmente esa es nuestra apuesta, como un poco generar una microfábrica súper local y ver hasta qué punto da. Y eso también va a ser de enseñanza para otro que se quiera después atrever y para otro que quiera intentarlo. Y en paralelo también creo que finalmente el gran problema actual que tenemos, la crisis climática y la crisis medioambiental, deriva también de que damos respuestas como únicas a las cosas. Y en ese sentido tenemos que empezar a dar respuestas diversas. Tenemos que tener miles de materiales distintos para combatir el plástico si se quiere, aunque yo creo que no se puede combatir el plástico y hay que cambiar, en ese sentido, el otro rollo es cambiar hábitos y cambiar la cultura que tenemos, pero en paralelo, para todas las aplicaciones que tiene el plástico probablemente vamos a tener que generar 100 materiales distintos y derivados de distintos territorios, y finalmente uno apela a que cada territorio pueda tener como una batería de, no sé, 100 o 1000 respuestas diversas a esa problemática. Y hay un tema con que también nosotros no podemos entender los ciclos materiales como ciclos cerrados y únicos, sino que son ciclos que se insertan en otros ciclos, en otros ecosistemas, y por lo tanto es muy fácil como entender, no sé, pues, nosotros hacemos este cuero de la fermentación del maqui, es muy fácil caer simplemente en como necesito hojas de maqui para hacer mi fermento, pero si no entiendo que finalmente ese árbol genera un fruto que alimenta una cierta fauna. Alimenta fauna, alimenta comunidades. Comunidades como, por ejemplo, en el lago Maihue, que trabaja y que vive de ese fruto, y que además del maqui es colonizador y que permite la creación del bosque nativo en el sur de Chile. Como, si no entiendo esa lógica, tampoco nos sirve. Tampoco me sirve como con el núcleo cerrado de mi producción material. Y tampoco nos sirve generar un monocultivo de maqui, solo porque es nativo. Como que también hay que entender que, no sé, nosotros por lo menos nos estamos basando en recolección silvestre también. O sea, el hecho de que como animales estemos buscando materiales que producen otros organismos, ya es una simbiosis. El hecho que nos hayamos vestido hace 5.000 años con especies de hongos transformados en un cuero, por ejemplo, nos habla de una simbiosis. El hecho que hayan culturas en la Amazonía que hacen su cestería ocupando hongos, es simbiosis. Nosotros no somos aislados de otros animales, plantas, hongos, por supuesto, y otros microorganismos. Quiero decirles que en el fondo, que estemos hablando de biomateriales no es solamente una esencia simbiótica en el caso del material o de las especies, la especie que vamos a transformar, sino que es nuestra propia necesidad de encontrar en los hongos una asistencia, ¿no es cierto? Algo para vestirnos, algo para hacer fuego, algo para contener. Eso es simbiosis, es mutualismo, ojalá mutualismo.
hecho de manera sostenible y regenerativa sería mutualismo. No, nada, los hongos lo que nos dicen y nos enseñan son dos cosas bien importantes, entre muchas, pero las dos que quiero destacar. Uno es que todo está conectado y ningún organismo vive por sí mismo, ninguno. Y lo segundo es que hay que dejar que las cosas se pudran, porque nosotros estamos hablando de biomateriales y todas las especies involucradas son especies que descomponen, que llamamos pudrición, ¿no es cierto? Pudren. Y que es importante, creo que en este caso simbiótico, entender que la pudrición no es un fin, la pudrición es un comienzo, no se muere, ¿no es cierto?, ese sustrato está siendo transformado para formar una nueva simbiosis con nosotros que necesitamos con tecnología, ¿no?, que ahí está la característica del ser humano, transformarla en algo útil. Así que me parece que lo que los hongos nos enseñan de manera importante aquí, simbióticamente, es que todos estamos conectados y que hay que dejar que las cosas se descompongan para que haya una recomposición. Han habido intentos en el hemisferio norte, por ejemplo, de industrializar un packaging en base de micelio, ¿no es cierto? La empresa Ecovative, por ejemplo, lo hizo en escala industrial, ¿no es cierto?, en Nueva York, hizo contratos con IKEA, ¿no es cierto?, y luego, qué sé yo, ahora están produciendo sustitutos de carne con micelio. Ahora, ¿por qué no es? Y estas son una empresa cuyos fundadores estaban no el 2020, todos los años en Davos, o sea, discutiendo en los foros económicos mundiales de cómo podemos hacer estas cosas. Lo que ha ocurrido a nivel internacional es que faltan políticas públicas que faciliten, que permitan primero, y luego que faciliten que uno pueda usar un biomaterial y transportarlo de un continente a otro, ¿no es cierto?, y que eso sea legal. Y lo que hemos visto en estos, qué sé yo, casi diría yo unos 15 años de desarrollo industrial de materiales basados en micelio, de biopackaging, ¿no?, de micopackaging, es que ese ha sido el gran tope. Porque primero los problemas han sido, qué sé yo, qué especie. Y uno ya más o menos, incluso mirando el pasado, sabemos cuáles especies, ¿no es cierto? Sabemos el grupo de especies que nos podrían servir. Luego, cómo hacer el desarrollo de la tecnología para poder transformar esas especies y esa como materia prima, ¿no es cierto?, de manera segura, que sea resistente al fuego, que se descomponga, que no sea bioactivo en términos de reproducirse, ¿no es cierto?, que se transforme. Y eso más o menos se ha superado. Luego, el tema de costos y qué escala sería la adecuada también se ha un poco mirado y está algo entendido. Pero lo que no está resuelto para que esto se implemente es que sea legal a nivel internacional, de manera en que se facilite en los ambientes del comercio. Y ahí hay un trabajo muy grande que hacer, y ese trabajo lo hacemos desde las ONGs. Yo soy una gran, qué sé yo, no sé qué, siempre he trabajado en ONG, nunca en mi vida he trabajado fuera de una ONG, soy conocedora de eso, y ese trabajo tiene que venir de estos otros sistemas que también son una simbiosis con el que produce, ¿no es cierto?, con el que impulsa políticas públicas, con el que se la juega el empresario para utilizarlo. Pero todavía falta trabajo en el término de políticas públicas. Bueno, en términos de hongo, créeme que eso está ocurriendo, y está ocurriendo desde América Latina. Está ocurriendo con un polo muy, muy, muy potente. Lo bonito es que yo siento que finalmente todas estas iniciativas, por ejemplo, Radial, que es una iniciativa, una empresa finalmente que está desarrollando, está biofabricando con micelio, necesita de toda esta discusión que es complementaria, ¿no es cierto?, que tiene que ver con educación, tiene que ver con mediación, tiene que ver con posicionamiento político, tiene que ver con justificación medioambiental, no puede ir sola. Y ahí es donde estas instancias, como la que está generando MycoMaker hoy,
es fundamental, ¿no es cierto? No basta simplemente con la venta del producto. Tiene que haber un cambio que transforme la sociedad. Por eso esta idea de la nueva cultura material. ¿Sabes, Alejandro? En el tiempo que llevo trabajando para los hongos, llegué a la conclusión y estoy muy convencida que si es que no hay un cambio en el lenguaje, no vamos a poder seguir. Y cuando eso, cuando lo vimos con un grupo de colegas y amigos micólogos de distintas partes de América Latina, porque en el fondo 3 países sudamericanos más apoyo de Estados Unidos, al final, digamos, desarrollamos y estudiamos cómo tenemos que hablar de diversidad de hongos. ¿Por qué solamente flora y fauna? A ver, me van a perdonar, pero cuando a mí me están hablando de flora y fauna, y la flora y fauna no sé dónde hay que protegerla, y la conservación de la flora y fauna, que sé yo, de Ecuador, de Chile, de México, de distintos países. Bueno, ¿y los hongos? Bueno, ¿y cómo le decimos? Entonces, cuando quieres postular a fondos, por ejemplo, para desarrollar un proyecto de biomateriales, quieres postular a un fondo que existe y dice, vamos a trabajar, vamos a financiar proyectos que usan plantas y animales para crear un material en beneficio de la humanidad. Quedas automáticamente excluido si es que trabajas con hongos. Automáticamente, por de facto, no eres ni planta ni animal. Entonces, y eso ocurre, y en mi experiencia, por más de una década, me enfrentaba con ser descalificada con los proyectos porque se hablaba solo de flora y fauna o de plantas y animales. Y vino la necesidad y la adoptamos y cambiamos y gatillamos desde América Latina, delimitamos el término correcto para referirse a la diversidad de hongos de un lugar, ¿no? La funga. Y ya con la incorporación de la tercera F, no son 2 F, flora y fauna, son 3 F, flora, fauna, funga, con la incorporación de funga, donde sea que dice flora y fauna, al trabajo con la micología y al trabajo con los hongos y a la exploración de nuevos materiales y otros, se le cambia la realidad y te transformas en un organismo o una persona que está al servicio de un reino que es reconocido en el lenguaje, pero que hasta que eso no ocurra, y felizmente gracias a los hongos, ¿no es cierto?, hasta en Latinoamérica hemos podido hacerlo. Tenemos que trabajar, tenemos que darle la oportunidad a la gente. No va a pasar hasta que no hablemos bien. Los hongos no se guardan en un herbario, se guardan en un fungario. Los hongos no tienen, qué sé yo, no tienen raíz, ¿no es cierto? Es un micelio. Imagínate esa gran diferencia. Y perdón para terminar y perdón en el monólogo, pero hace 50 años, y a mi madre, por ejemplo, cuando le enseñaron la célula eucariota, la célula, no se sabía que existía la mitocondria. Hoy día tú no dudarías en ninguna parte del planeta enseñar la célula eucariota y hablar de la mitocondria, que tiene hasta su propio material genético, ¿no es cierto? El ADN mitocondrial. Bueno, en 50 años hemos visto ese cambio, ¿no es cierto? Hemos reconocido en el lenguaje la existencia de un organelo en la célula que lo cambia todo. Yo creo que es hora de que reconozcamos en el lenguaje reconozcamos la existencia de un reino que lo cambia todo. Y creo que por ahí tenemos que partir para que todo esto más pueda en el fondo, pueda esporular, pueda multiplicarse, pueda reproducirse de manera, ¿no?, sexual y asexual. Solo una cosita antes de continuar, porque... Retomando un poco dale, Ricardo, sí. los temas comentados, creo que lo que menciona Julie hace muchísimo sentido cuando se ve en base al tiempo, ¿no? Al final, hablar de podredumbre y de pronto hablar de transformación y hablar de simbiosis no podría existir si no existe el tiempo, ¿no? Y creo que estamos en un momento de podredumbre, estamos en un momento de transformación, que probablemente lo que haga falta es que esa simbiosis realmente se complemente, ¿no? Nosotros igual nos hemos de pronto sentido que nos hacen falta estas partes, ¿no? Esta parte de que de pronto no puedes salir del país con un material de hongos, que de pronto un abogado no entiende estos conceptos. Entonces creo que así de fácil, ¿no? En este diálogo faltan esas personas, ¿no? Entonces se está construyendo, de pronto estaban los biólogos nada más hablando solos,
de pronto la parte del diseño y la arquitectura nos empezó a llamar la atención y empezamos a hacer esa simbiosis con los biólogos, con los micólogos. Entonces, necesitamos, y se ha hablado muchas veces en estos foros que también LAPA ha estado desarrollando, necesitamos que estos foros cada vez sean más interdisciplinarios, evidentemente con un lenguaje que todos entendamos, para a partir de ahí construir, ¿no? Y cada quien desde su área de expertise hacer lo que le toca para realmente solucionar o transformar a partir de esta podredumbre que llevamos trabajando N cantidad de años hacia una nueva especie, ¿no? Que es lo que creo que buscamos. ¿Sabes, Ricardo? Dicen que es rock and roll, pero no es verdad, es rotten mold. No sé, me fascina escucharles primeramente y luego entender que es todo un proceso, o sea, tratar de aprender de los hongos, saber cómo funcionan, cuáles son las aplicaciones que nos pueden brindar. Y de hecho, estar todo el día, o sea, día a día, estar en contacto con este tipo de agentes biológicos que nos han hecho trascender en el tema de cómo puede funcionar un biomaterial, creo que es algo relativamente de otro planeta. O sea, yo lo llamo de otro planeta porque, no sé, si creen en los extraterrestres, viven con nosotros y son los hongos. Entonces, creo que la magia existe y creo que todavía no entendemos toda la magia que nos puede facilitar la naturaleza, que todo lo que existe en el tema biológico es un mundo todavía por comprender. Y creo que ahí están los hongos, los protozoarios, bacterias, virus, un montón de Piensa agentes que se están todavía. haciendo hilas, Bolt Threads, por ejemplo, está haciendo hilo de levadura. Sí. Sí. Wow. Yo lo he tocado, man. Es impactante, es resistente, es un hilo Como y es de telaraña, como una levadura. telaraña. Mira, las cosas que uno ve, que son, las levaduras tienen un potencial, una vez más, ¿no es cierto? Porque Luis Fran decías que no sabías mucho de hongo, pero apuesto que de levaduras, que son hongos también, sabes, Sé te un gusta tomar montón. a lo mejor vino, cerveza del chocolate, pan, ¿no? Pero hay tienes razón, incluso las levaduras en los hilos. Increíble, exacto. Y es como también la aplicación en las algas, ¿no? Las algas con cianobacterias o algas con hongos, todavía es un mundo todavía por descubrir. Y creo que ese es el potencial que nos da a nosotros, los biólogos, los amantes a los hongos, micófilos, a seguir estudiando y a seguir entendiendo qué es lo que podemos aprovechar de los hongos, ya sea con los sustratos, con las especies, saliendo al campo, entendiendo cómo funciona la biología de los hongos y también en el laboratorio, entendiendo cómo este puede generar un biomaterial. Y es extraordinario también entender cómo las poblaciones, o sea, diferentes civilizaciones a través de los tiempos han entendido este tipo de materiales, usos, tecnologías, aprovechamientos en la medicina, en la alimentación, para hacer de ellos lo que ahora son y trascendental. Yo sé que en México existe una gran cultura, creo que del psilocibe, que es algo que nos conmueve a nivel mundial. Pero también se ha convertido esto del biomaterial en un tema tan grande que lo que ahora a todos nos tiene pendientes, más bien es el cómo trascender en el tema de el uso de plásticos, el uso de materiales que no son degradables, que no son aprovechables por la naturaleza propiamente y que nos están causando daño a nivel de tiempo. Exacto, entonces tal vez el tiempo que tengamos aquí en la Tierra no dictemos por nosotros, quien estamos aprovechando el uso de materiales, pero sí alguna vez podremos ser afectados. Entonces, si nosotros somos los pioneros, los agentes en entender este tipo de organismos, pues qué gusto compartir con todos ustedes la verdad de todos estos temas y que sigamos entendiendo, que se sumen muchas más personas, que mucha más gente se siga, no sé, fascinando por el mundo de los hongos, del psilocibe, del ganoderma, del pleurotus,
y que entendamos cómo podemos hacer o trascender a la humanidad a partir del biomaterial. Eso es lo que quería compartirles. Esa es la pasión de la que estaba hablando antes. Esa es la pasión que nos corroe, que nos integra. Por algo estamos trabajando juntos, mi querido Esteban. Totalmente. Tanto amor. Tanto amor. Amigos, yo no sé, realmente yo me siento muy agradecido por estar aquí con ustedes, compartiendo este espacio. Veamos qué va a pasar. Pero, no sé, creo que una vez más hay tantas temáticas, hay tantas aristas de lo que hacemos en los hongos, en los biomateriales, en otros contextos, en la industria, en la empresa. Nosotros, como Micomaker, decimos, somos un emprendimiento y queremos quizá hacer una empresa, ¿no es cierto? Y es algo muy, muy interesante tener perfiles adaptados a esto, es decir, un pensamiento crítico de valores, de cómo debería ser, de cómo no debería ser, quizá también un pensamiento de cómo se podría lograr, de cómo se podría escalar, de cómo lograrlo, porque como Ricardo ha comentado, es un proceso, es un desarrollo que tiene muchísimos pues, retos, ¿no es cierto? Tiene muchísimos retos estos caminos que estamos incursionando, ya sea en cualquier temática que tenemos, y quizá, Yuli, representes lo que Esteban encara, la pasión, un romanticismo sincero, entero, hacia la naturaleza, hacia los hongos, que a las personas que están, amigos que están viéndonos y que lo sienten, simplemente es y punto, se siente, está ahí. Es que no hay duda, son lo máximo. No hay duda, está Es que ahí. no existe, o sea, es innegable, incluso de manera razonable. Como diríamos en Ecuador, o sea, ni blanco ni negro, solo date. Solo date. Bueno, ahí Majo nos está mostrando su gatito. Subió a saludar. Saben, yo creo que en esto yo quiero destacar un poquito esta iniciativa. Como decía Alejandro, el hecho de que hayan este tipo de encuentros es muy importante. Y dice mucho, Nelson, bueno, después vamos a ver qué va a pasar, después vamos a ver qué pasa. La magia, y lo que tienen los hongos también, es que uno no sabe qué va a pasar. O sea, el coincidir, las personas que coincidan con nosotros aquí o en el futuro vean una grabación de esta conversación, es muy mágico y va a ser para cada uno de ellos de manera distinta, cada uno de nosotros. Y todo esto también es simbiosis, ¿no? Hay que dejar que las cosas ocurran y denle con todo. Esta iniciativa tiene, seguramente vuestra imaginación es muy corta para pronosticar lo que podría gatillar esto en distintas personas. Y el hacerlo desde la convicción, estamos todos nosotros reunidos de manera convencida, solo puede producir asombro, curiosidad en aquellos y aquellas que están escuchando o que escucharán. Así que denle con todo, felicitaciones, que nos tengan aquí hablando de la importancia de cada uno de estos temas que han puesto. Yo los felicito, pero profundamente. Sí, se pasaron. Muchas gracias, Yuli. Y bueno, gracias a todos. Creo que Esteban, todo el equipo, Fati, Juan Fernando, nos hemos esforzado mucho para que pueda ocurrir esto. Aún no acaba, por supuesto, recién inicia. Mañana continuamos con este proceso y realmente nos sentimos muy agradecidos con ustedes y con todos los que nos están viendo hasta este momento, porque están ahí. Los estamos viendo en YouTube, amigos, amigas que están por ahí. Coméntenos. Realmente creo que es un espacio creo que el problema que estamos teniendo aquí en el momento es que ya terminó Sinners, ¿dónde están? Ya se nos terminó ya vamos, mañana venimos con más, pero muchísimas gracias, Yuli, muchísimas gracias, Ricardo, muchísimas gracias, Alejandro, por todo el espacio, muchísimas gracias, Majo, por estar aquí compartiendo con nosotros. Creo que, como decían, estos son espacios muy, muy valiosos y personalmente siento que nos influencian tanto como nosotros, como Micomaker, como a la comunidad,
y hacia allá vamos, La simbiosis como concepto es algo en lo que estamos metidos. Agradecemos muchísimo a todos quienes han creído en no en el proyecto, en este espacio, ¿verdad? En esto nos han difundido, nos han apoyado, han estado ahí atrás, a pesar de muchísimas cosas nos han apoyado. Y bueno, yo me siento muy agradecido. Estamos cumpliendo casi la hora supuesta, ¿verdad? Tú, Julie, hablabas de un after que veremos. Sí, no, veremos qué debo sucede. decirle que no pueden pretender que estemos todos tranquilos si ustedes están con luces de baile ahí. Yo tengo ganas Una cumbia. a bailar con una silla de micelio. Apaguen esa luz. Quisiera presentarles a la silla Philip. No sé si podemos, Alejandro, a la silla Philip. No, yo quiero bailar con Philip. Ustedes conocerán a Phil Ross, es un referente, un artista que ha generado muchísima evidencia en estos temas. Y pues él ha creado varias obras, ¿no es cierto? Una de ellas se llama la Yamanaki, tiene varias, ¿no? O sea, varias sillas, Yamanaki, Yamanaka, y él se influenciaba pues en este primer autor que en 1991 me parece generó una investigación, una patente sobre micelio en papel, etcétera, bueno, etcétera, podemos hablar de eso más, pero Roberto, Vasco, Cristian, que son del Estudio 2850, de los arquitectos amigos, colaboradores de acá, han generado este concepto. Lo que ocurrió es que en este tipo de escenarios en el que está sentado Fati acá, no sé si se ve, acá, pues armamos una funda un poquito grande, pusimos micelio, aproximadamente 25 kilos de micelio, y se sentó Roberto en esta silla generando un molde, básicamente un molde natural. Su trasero estuvo ahí, ¡pum! Entonces estamos aquí viendo el trasero de Roberto y realmente es muy cómodo. Está empotrado en una cuestión ahí de madera. Me encanta, es muy cómodo. He hecho la entrevista, todo está aquí, estamos muy cómodos aquí. Está fabuloso esta sillita. Y pues nada, muy felices realmente de aquí. No sé si, si les gustó mi silla, no sé si voy a volver a sentar. Ahí va. Esta es alta. Esta es un poquito más alta. Súper cómoda. No sé, Ricardo, quizás si nos puedas contar. Esto es usable. Tú me decías que tenías una sillita que es personal tuya hace algún tiempo y que pues la usas. Y de hecho que estaba en la intemperie, me parecía. No sé, coméntanos sobre algo personal tuyo, me parece, ¿verdad? Sí, digo, también aquí en Radial hemos hecho algunos prototipos de mobiliario y tenemos algunos al aire libre que al menos ya la temporada de lluvias ya la sobrevivieron, aún siguen ahí. Aquí creo que hay algunas por acá. Y ya estamos buscando hacer que lleguen a otros sitios este tipo de mobiliario que puede llegar a ser un poco más grande. Está bonito. Oh, qué lindo. Que llegue a Chile, a Valdivia específicamente. Y justamente, digo, hablando un poco del territorio tan inmenso, ¿no? Valdivia, para mí eso es lejísimo, ¿no? Pero es como bien interesante. Pues el otro año intercambiamos. Este tipo de foros que se están haciendo como un bloque latinoamericano, ¿no? De pronto hemos visto algunas empresas súper posicionadas en un territorio geográfico y solamente operan desde ahí, ¿no? Y si quieren ir a otro lado, tienen que abrir una filial o vender la patente o dar derechos, ¿no? Y creo que algo que está pasando en América Latina es que desde hace unos años se está generando esta comunidad y creo que deberíamos de continuar de esta manera, trabajando como América Latina, compartiendo información, compartiendo experiencias para que el día de mañana no pase lo que no queremos que pase, ¿no? Y que más bien sea la información la que viaje y genere tecnología local y eso haga que realmente esto pueda volverse una realidad. Entonces, para mí, digo, agradecer en este caso a nuestros hosts, que es todo el equipo de MyCoMaker, de parte de Radial, estamos súper agradecidos porque generen este tipo de espacios. Ojalá de pronto podamos ir a conocernos físicamente o ustedes venir y seguir creciendo esta red, ¿no? Que esto no termine en sesiones, sino que sea algo más paulatino. Eso debe ser importante. ¿Sabe, Ricardo? Es interesante lo que dices, porque, por ejemplo, cuando estuvo Dennis Benjamin, bueno, hay muchas personas que han estado, ¿no? Incluso Philip Ross, que vino a Chile y dio una charla, ¿no es cierto? Y yo
conozco a estas personas y a mí me parece que hay una cosa que es muy única, y es que ha habido desde los biomateriales una lucha por el open source, porque la tecnología sea abierta y que no esté, y en el fondo aquellas donde hay patentes y donde hay patentes muy cerradas, se siente una cierta injusticia, ¿verdad? Y es muy palpable dentro del mundo de los micomateriales eso, ¿no? En todas partes del mundo. Y me parece que tienes razón, en Latinoamérica, y al igual que en la micología en general, es un polo que trabaja de manera diverso, con distintas nacionalidades trabajando en el fondo para potenciarse el uno al otro. Y qué maravilla, tienes toda la razón, y en las biomateriales es muy potente eso, muy potente. Y Julie, respecto a lo que comentas, ¿será posible ahondar un poco más? Porque es importante ese tema, o relevante quizá, ¿no? En esto que estamos conversando, porque las patentes, el concepto como tal de proteger algo, es algo que suele o puede ser necesario para crecer a nivel empresarial, para generar barreras de entrada, o sea, todos esos conceptos empresariales y de crecimiento y de industrialización, etcétera, pero a nivel de cómo estamos conversando hoy, a nivel de la comunidad que estamos generando, de conversaciones, No, de la diálogos. génesis, de la necesidad, estamos hablando de urgencia, Totalmente. de necesidad. O sea, cuando eso está en la bandeja, cuando eso es lo que estamos hablando, que no hay tiempo para esperar, que hay una necesidad absoluta de atender los problemas que aquejan a la humanidad y al planeta, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? No vamos a retrasar la propagación de una cierta tecnología porque, ¿sabes qué? Para conocerla, para conocer esta solución para el planeta y la humanidad, me tienes que pagar. Y si no me pagas, no te la voy a dar. A mí me parece que eso no existe. O sea, ya no da el planeta para eso. Por eso te digo, si estamos hablando en estos términos, que hemos hablado todos desde ahí, y uno ahí puede entrar a una hibridación, y puede ser híbrido, puedes tener una parte que sea, ¿no es cierto?, comercial, pero que sostenga esta otra, que tiene una línea de trabajo que es para tecnologías abiertas, o es para compartir, Claro. cómo con tus sustratos locales y especies locales puedes producir un material que te va a servir en tu cotidianidad. Pero eso me parece que es muy importante a la hora de ser incluso un buen empresario o una buena empresaria. Tienes que tener también una conciencia del alcance de tu producto. Respecto a ese tema, Julie, Ricardo, Alejandro Majo, con el equipo Micomaker y con Fati hemos diseñado un kit, que es un producto, ¿verdad? Y quiero comentarles esto porque es importante su opinión. O sea, lo que comentas, Julie, es fundamental, y queremos presentarles esto para saber sus críticas, sus opiniones, y adaptarnos justamente a esto que estamos generando. Esto de aquí tiene un sello de seguridad que vamos a ver en este momento. Entonces, unboxing. Es importante primero conocer abiertamente que esto tiene un micelio, es un kit para que podamos cultivar micotectura, para que podamos hacer una práctica de micotectura. Esto llega a su casa y podemos nosotros generar una experiencia de cultivo, de un primer cultivo de micotectura como tal, específicamente micotectura, porque antes hacíamos hongos ostra, que es fabuloso, es mágico, pero bueno, micotectura. Entonces, hemos generado una carátula. Todo este trabajo ha sido hecho con quien nos ha acompañado toda esta tarde, con Fati. Grande Fati. Primero tiene un micelio que hay que comentarlo, es una cepa comercial. Entonces, primer punto, ¿verdad? Localidad, cepa comercial. ¿Qué onda? ¿Qué onda con eso? Bueno, podemos anotarlo para más adelante, ¿verdad? Entonces, el micelio es fabuloso, de aquí, de Ganoderma como tal, porque hemos generado, tenemos experiencia en esto y podemos comentarle a nuestros amigos cómo tratarlo, podemos guiarlos para poder generar sus primeras piezas. Tiene la cepa madre como tal, en este granito, no sé, en este granito de cebada,
Ay, qué que lindo. básicamente lo que vamos a enseñarle a hacer a nuestros amigos, que no necesariamente tienen que tener experiencia en cultivo, es con esta Petri, agar básicamente PDA, colocar esta cepa, vamos a enseñarles a hacerlo en la cocina con las herramientas que tenemos, abrir Buena, esto, traen un poder kit, poner la cepa acá, el felicitaciones, democratizarlo. mover, mover, mover el micelio, entender a primera mano cómo funciona este tema, porque el micelio aquí ya está crecido, ya está en sustrato, ya ha habido muchos procesos, pero aquí de primera mano es algo inicial que realmente es radial, ¿no es cierto? Como radial. Ajá. También esto incluye unos moldes sencillos de termoformado, que el plan es que se pueda generar una primera experiencia, ¿verdad? Muy sencilla, con las recomendaciones que vamos a hacer. Esto es un curso digital que vamos a estar acompañándolo así de forma digital. Y pues bueno, luego tenemos unas cuantas herramientas interesantes en el cual el plástico, igual, básicamente lo que estamos presentando es para que nos juzguen, para que nos comenten. El plástico nos ha funcionado porque es un material que permite que el micelio conserve su humedad, ¿verdad? Y que no se contamine, entre otras cosas. Y pues también tenemos guantes para poder hacer este proceso con una esterilidad necesaria. Y bueno, aquí también contiene una funda que va a ser importante para poder colonizar. Tenemos un sticker como tal, Oye, que lo pero podemos- ¿qué forma pusieron de Oye, que molde? les contamos, llegamos al termoformado. Es una forma inspirada igual en una concha, como la naturaleza lo dice, con procesos de yeso y luego en PLA, impresión 3D. Y finalmente en fábrica acá del Ecuador llegamos a una intervención que existe este proceso acá y lo logramos hacer. Entonces van a llevarse lo que es un bol, un recipiente, un contenedor seguro que les crezca con las condiciones de humedad y oxigenación adecuadas, y además van a tener un micelio libre para generar en su casa con los moldes o piezas que tengan libres una pieza adicional. Y ahí estoy súper de acuerdo con lo que se planteó antes, como que el plástico en sí no es malo, es cómo se usa y siento que no puede ser mejor usado que para eso. Y en ese sentido, más encima el plástico tiene la posibilidad de limpiarse y reutilizarse si es que uno también quiere como resguardarlo. Entonces, en ese sentido no me parece malo que se use el plástico. Y hay un hongo que descompone el plástico. Además, Ahí tenemos que brote. buscarlo, que vaya en el paquete. Hay uno conocido. Pero diga. Quizás tiene que ir en ese kit también. Para el sorteo mejor. ¿Cuál es el hongo Y que creo yo al final, porque también a veces hemos dado estos talleres y también generamos como esta cantidad de desperdicios momentáneos de plástico, y creo que es fundamental también la narrativa, ¿no? Si ustedes están compartiendo un manual con los datos, creo que debe haber una parte importante en la cual hasta pueden decirle qué otras cosas pueden hacer con esa última funda o con ese guante de plástico, en qué lo pueden convertir o cuántas veces lo pueden usar, porque también se vuelve parte de la narrativa, ¿no? Un poco de la educación ambiental que cada vez vemos más, pero nos hace falta, ¿no? Entonces, ahí mismo en el manual podría venir algunas opciones de qué hacer con ese residuo. Totalmente, Ricardo, Yuli, Alejandra, están Majo. muteados, parece. Ok, estaba en mute. Totalmente, lo que nos dices es ideal, perfecto, es como que podemos aplicarlo. Y realmente el plan es que nos puedan criticar constructivamente, ¿verdad? Porque realmente esto lo hemos hecho con mucho cariño, con mucho amor desde la biología, en tiempos de pandemia, desde el diseño y desde la biología. Pero realmente se nos ha acabado el tiempo. Alejandro, Oye, Ricardo, quiero decirle Yuli. que yo creo, y que alguien me corrija, creo que es primera vez en el mundo que se hace un kit de cultivo de biomateriales. ¡Boom! Pues creo que Yo así había visto completo- en Ecopative, yo había visto un kit, no es de biomateriales, es de... Hay un kit que se puede pedir. Ajá. ¿Sí? Sí. Pero ya no. Todavía. Primero, ya. Incluso nosotros leímos por ahí en un foro donde Ivan Bayer, el CEO de Covative, menciona que
haciendo la compra del kit, tienes una licencia para crecer hasta 1 tonelada de material. Ah, no sé. No, No sabía. un chiquitito ahí. ¿Qué? ¿Cómo? O sea, ¿es como para expandirlo o cómo? Pues de pronto terminamos en Facebook, en un grupo de materiales de hongos, y se soltó como un poco la discusión con el tema de patentes. Y un usuario muy inteligentemente lo que hizo fue etiquetar a Ivan Bayer, al director cofundador. ejecutivo de Covative, y él contestó con toda la verdad el tema de las patentes. Y él lo que mencionaba es que la manera en que ellos habían buscado como abrir un poco la tecnología era esa. Al momento de tú comprar un kit de ellos, tenías la posibilidad de crecer hasta 1 tonelada del material, ¿no? Replicarlo. Habría que Creo que revisar no bien lo cómo hicieron. funciona Sí. esa licencia, pero pues son otras formas también, creo. Yo creo Él también hablaba un poco de que esas patentes, cuando las hicieron, él tenía, creo que 21 años, entonces, pues no sabían bien qué era ese monstruo que estaban generando. Están generando. Sí. Y digo, vale la pena también como buscar ese tipo de opciones. Pero, Oye, pero quizás entonces es el primer kit de Latinoamérica. que... y así de completo, yo no había visto alguno.